La regla de la cadena nos dice cómo encontrar la derivada de una función compuesta. Esta regla se aplica cuando tenemos toda una función elevada a un exponente. A continuación tenemos el siguiente ejemplo, que es y igual a x a la 5 más 1, toda esta expresión elevada a la 4. Como es una función que está toda elevada a un exponente, debemos aplicar la regla de la cadena, que consiste en bajar el exponente, restarle 1 y multiplicar después esto por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Entonces, como vemos, bajamos el 4 y lo multiplicamos por lo que está delante y nos queda 4x a la 5 más 1 elevado a la 3, porque a ese exponente 4 le restamos 1, por 5x a la 4, que es la derivada de x a la 5 más 1, ya que aquí aplicamos la regla de la potencia, bajamos el 5 y a ese exponente 5 le restamos 1, quedándonos 5x a la 4. Y la derivada de 1 es igual a 0, porque la derivada de una constante, como sabemos, es igual a 0. Tenemos regla de potencias para funciones. Como podemos ver, aquí tenemos la fórmula de la regla de la cadena, que es de dx de u a la n es igual a u por n a la n menos 1 por la derivada de u. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos la función y igual a 4x a la 3 más 3x más 1, toda esa expresión elevada a la 7. Pasamos al paso 1. Aquí identificamos quién es u, que es 4x a la 3 más 3x más 1. Y empezamos a aplicar la primera parte de la regla de la cadena, que es bajar ese exponente y a ese exponente restarle 1. Entonces, bajamos el exponente 7 a multiplicarlo por lo que está adelante y a ese exponente le restamos 1 y esa expresión nos queda 7 por 4x a la 3 más 3x más 1 elevado a la 6. Y ahí continuamos con la segunda parte, que es multiplicarlo por la derivada de u. Como vemos, es una suma, entonces tenemos que derivar cada término. En el paso 3 estamos derivando cada término por separado, entonces la derivada de 4x a la 3 es 12x a la 2, ya que si aplicamos la regla de la potencia, nos queda así. Bajamos el 3 a multiplicarlo por el 4, nos da 12. Y a ese exponente 3 le restamos 1, quedándonos 2. Entonces queda 12x al cuadrado. Pasamos con el otro término, que es 3x. Sabemos que la derivada de x es igual a 1 y 3 por 1 es igual a 3. Seguimos con la derivada de una constante. Como sabemos, es igual a 0. Por lo tanto, la función nos queda así: 7 por 4x al cubo más 3x más 1, todo elevado a la 6 por 12x al cuadrado más 3. Tenemos el ejemplo 2. Tenemos la función y igual a tangente al cubo de x, que también se puede escribir como y igual a tangente de x al cubo. Tenemos a u, que es tangente de x, y a n, que es 3. Para empezar a aplicar la regla de la cadena, empezamos aplicando la regla de la potencia en tangente de x al cubo. Bajamos el exponente 3 a multiplicar por lo que está adelante. Nos queda 3 por 1, 3. Y a ese exponente 3 le restamos 1. Nos queda 2. Y pasamos a derivar solamente u, que es tangente de x. La derivada de la tangente es igual a la secante al cuadrado de x.
Por lo tanto, la derivada de esta función nos queda 3x tangente al cuadrado de x por la secante al cuadrado de x. Y abajo estamos viendo pues la fórmula de la derivada de la tangente. Aquí pasamos al teorema de derivadas de funciones trigonométricas y podemos ver la derivada de cada una de esas funciones. La del seno, la de la tangente, la secante, la del coseno, la cotangente y la cosecante. Acá tenemos otro ejemplo de la regla de la cadena. Tenemos la función y igual a coseno de 4x. Abajo vemos la derivada de esa función trigonométrica, que es derivada del coseno de u es igual a menos seno de u por la derivada de u. Entonces vamos a aplicar esto. Empezamos derivando el coseno, que es menos seno de 4x, por la derivada de u, que es 4x. Y nos queda de la siguiente forma: menos 4 seno de 4x, ya que al derivar la x nos da 1 y 4 por 1, 4. Regla del cociente y luego de potencias. Como podemos ver, tenemos la fórmula de la regla del cociente, que es que f de x sobre g de x es igual a la derivada de f por g menos la derivada de g por f, todo esto sobre g al cuadrado. Así que vamos a utilizar el siguiente ejemplo, que es la función y igual a x al cuadrado menos 1 al cubo sobre 5x más 1 a la 8. Vamos a aplicar la regla del cociente en esta primera parte. Así que tomamos el denominador, que es 5x más 1 a la 8, y lo multiplicamos por la derivada del numerador, que es x al cuadrado menos 1 al cubo menos x al cuadrado menos 1 al cubo por la derivada de 5x más 1 a la 8. Todo esto sobre 5x más 1 a la 8 al cuadrado. Como vemos, tenemos que derivar al x al cuadrado menos 1 al cubo y 5x más 1 a la 8. En estos dos vamos a utilizar la regla de la cadena, que como vimos tenemos que bajar el exponente y multiplicarlo por lo que está adelante, y a ese exponente después restarle 1 para pasar a multiplicar por la derivada de lo que estaba dentro de los paréntesis. Y abajo vamos a multiplicar los exponentes 8 y 2. Y como vemos, nos queda de la siguiente manera: 5x más 1 a la 8 por 3 por x al cuadrado menos 1 al cuadrado por 2x menos x al cuadrado menos 1 al cubo por 8 por 5x más 1 a la 7 por 5. Todo esto sobre 5x más 1 a la 16, ya que cuando multiplicamos el 8 por el 2 nos daba 16. Nos ubicamos en 3 por x al cuadrado menos 1 al cuadrado por 2 y vemos que tenemos al 3 y al 2x. Esos dos términos los vamos a multiplicar, al igual que en 8 por 5x más 1 a la 7 por 5, ese 8 y ese 5 también los vamos a multiplicar, y esto nos queda de la siguiente manera: 5x más 1 a la 8 por 6x por x al cuadrado menos 1 al cuadrado menos 40, 5x más 1 a la 7 por x al cuadrado menos 1 al cubo sobre 5x más 1 a la 16. Como vemos, tenemos factores que se repiten, que es 5x más 1 a la 8 y 5x más 1 a la 7, al igual que x al cuadrado menos 1 al cuadrado y x al cuadrado menos 1 al cubo.
Entonces vamos a factorizarlos y sacamos los factores que tienen menor exponente, los cuales son x al cuadrado menos 1 al cuadrado y 5x más 1 a la 7. Y pasamos a dividir estos dos factores por el primer término del numerador, que es 5x más 1 a la 8 por 6x por x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y al simplificar 5x más 1 a la 8 con el del denominador 5x más 1 a la 7, pues nos queda solamente 5x más 1. Y después cancelamos al x cuadrado menos 1 al cuadrado del numerador con el del denominador. Y después pasamos a mirar qué nos sobró arriba y nos queda 6x por 5x más 1. Después estos dos los multiplicamos, quedándonos 30x más 6x. Y asimismo hacemos con el segundo término del numerador, que es 40 por 5x más 1 a la 7 por x al cuadrado menos 1 a la 3. Como vemos, podemos simplificar un x al cuadrado menos 1 al cubo con x al cuadrado menos 1 al cuadrado, quedándonos un solo x al cuadrado menos 1, y cancelamos el 5x más 1 a la 7 con el del denominador. Y miramos que nos queda 40 por x al cuadrado menos 1, que al multiplicarlo nos da 40x al cuadrado menos 40. Después abrimos un corchete y colocamos lo que nos queda de dividir por x al cuadrado menos 1 al cuadrado y 5x más 1 a la 7. Y lo que nos quedó fue 30x más 6 menos 40x al cuadrado más 40. Después pasamos a cancelar 5x más 1 a la 7 con 5x más 1 a la 16, quedándonos en el denominador 5x más 1 a la 9. Después de esto, restamos dentro del corchete a 30x menos 40x al cuadrado, quedándonos menos 10x al cuadrado, y más 6x más 40. Y la función derivada nos queda x al cuadrado menos 1 al cuadrado por menos 10x al cuadrado más 6x más 40 sobre 5x más 1 a la 9.